Everett Frankel, el médico asistente que trabajaba con el Dr. Van Allen, compró la pipa que había visto en su primera visita a Cosas Necesarias por $12 y una travesura que le jugaría a Sally Radcliffe. El pobre Sloopy Dude, el chico tartamudo que asistía a terapia lingüística con Brian los martes en la tarde, compró una tetera de peltre para el cumpleaños de su madre. Le costó 71 centavos y una promesa espontánea de que le gastaría una broma graciosa al novio de Sally, Lester Pratt. El señor Gaunt le dijo a Sloopy que cuando llegara la hora le daría unos cuantos artículos que necesitaba para la broma. Y Sloopy dijo que estaba bien. June Gabinox, esposa del granjero especializado en productos lácteos más próspero del pueblo, compró un jarrón Clauson en $97 y la promesa de gastarle una broma al padre Brigham de Nuestra Señora de las Aguas Serenas. Poco después de su salida, el señor Gaunt hizo arreglos para que se le jugara una broma similar al reverendo Willie. Fue un día ocupado y fructífero, y cuando finalmente Gaunt colgó el letrero de cerrado en el escaparate y cerró la persiana, estaba cansado, pero complacido. El negocio había sido magnífico, e incluso había dado un paso para asegurarse de que no le interrumpiera el comisario Pangborn. Eso era bueno. La inauguración siempre era la parte más deliciosa de su operación, pero siempre producía tensión, y algunas veces también podía ser peligrosa. Podría estar equivocado respecto a Pangborn, desde luego, pero Gaunt había aprendido a confiar en sus instintos en esas cuestiones. Y el comisario Pangborn le daba la impresión de ser un hombre con quien más valía evitar cualquier contacto. Al menos hasta que estuviese preparado para tratar con el comisario en sus propios términos. El señor Gaunt reconoció que iba a ser una semana llena de actividades, y antes de que terminara habría fuegos artificiales, en abundancia. 4. Eran las 6:15 de la tarde del viernes, cuando Alan dio vuelta en la entrada de Polly y apagó el motor. Polly estaba en la puerta, esperándolo, y lo besó cariñosamente. Alan observó que se había puesto los guantes incluso para esta breve incursión en el frío, y frunció el ceño. «Tranquilo», dijo Polly. «Están un poco mejor esta noche. ¿Trajiste el pollo?» Alan sostuvo en alto unas bolsas blancas con manchas de grasa. «Su servidor, querida dama». Polly le hizo una pequeña reverencia. «Y yo la suya». Polly le tomó las bolsas y lo condujo a la cocina. Alan sacó una silla de debajo de la mesa, le dio vuelta y se sentó a horcajadas para observarla mientras se quitaba los guantes y acomodaba el pollo en un platón de cristal. Lo había comprado en Clock Clock Tonight. El nombre era horriblemente pueblerino, pero el pollo estaba muy bien. Según Norris, las almejas eran otro cantar. El único problema con la comida para llevar cuando vivías a 30 kilómetros de distancia era el factor de enfriamiento. Y para eso, pensaba, estaban los hornos de microondas. De hecho, creía que los microondas solo servían para 3 propósitos válidos: recalentar el café, hacer palomitas de maíz y darles impulso a los lugares de comida para llevar como Clock Clock Tonight. ¿Están mejor?, le preguntó Alan mientras Polly metía el pollo al horno y oprimía los botones adecuados. No había necesidad de ser más específico. Ambos sabían de qué hablaba. «Solo un poco», admitió, «pero estoy segura de que mejorarán muy pronto. Ya empiezo a sentir hormigueos de calor en las palmas, y así es como se inicia la mejoría».
por lo general. Le mostró las manos. Al principio se sentía dolorosamente molesta con las manos torcidas, deformadas, y aún persistía el desconcierto, pero había progresado mucho en la aceptación del interés de Alan como parte de su amor. Alan todavía pensaba que las manos de Polly se veían rígidas y torpes, como si llevase unos guantes invisibles, unos guantes cosidos por un artífice tosco e indiferente, quien se los había puesto y engrapado a las muñecas para siempre. ¿Has tomado píldoras hoy? Solo una, esta mañana. En realidad había tomado 3, 2 en la mañana, una en las primeras horas de la tarde, y el dolor no estaba mucho mejor que ayer. Temía que el hormigueo que había mencionado no fuese más que un producto de los deseos de su imaginación. No le agradaba mentirle a Alan. Creía que las mentiras y el amor rara vez congeniaban, y nunca por mucho tiempo. Pero había estado sola muchos años, y una parte de ella todavía se atemorizaba ante su implacable interés. Confiaba en él, pero se resistía a comunicarle demasiado sobre sí misma. La insistencia de Alan en que visitara la clínica Mayo era mayor cada vez, y Polly sabía que si comprendiera lo terrible que era en realidad el dolor en esta ocasión, insistiría aún más. No deseaba que sus malditas manos se convirtieran en el elemento más importante de su relación, y también temía los resultados de una consulta en un lugar como la clínica Mayo. Podía vivir con el dolor. No estaba segura de si podría vivir sin esperanzas. ¿Quieres sacar las papas del horno?, le pidió. Voy a llamar a Neri antes de comer. ¿Qué pasa con Neri? Estómago revuelto. Hoy no vino. Quiero asegurarme de que no es una infección intestinal. Rosalie dice que se están dando muchos casos, y Neri les tiene terror a los médicos. Y Alan, quien conocía el proceso mental de Polly Chalmers, más a fondo de lo que ella se hubiese imaginado, pensó: mira quién habla, amor. Mientras Polly se dirigía al teléfono. Era un policía y no podía hacer a un lado sus hábitos de observación aunque no estuviese de servicio. Eran automáticos, ya ni siquiera lo intentaba. Si hubiese sido un poco más observador durante los últimos meses de la vida de Annie, era posible que ella y Todd todavía estuviesen vivos. Había observado los guantes cuando Polly salió a la puerta. Había observado el hecho de que se los había quitado con los dientes, en vez de tirar simplemente de ellos con las mismas manos. La había observado mientras acomodaba el pollo en el platón y percibió la ligera mueca que apretó su boca cuando levantó el platón y lo colocó en el microondas. Estas eran malas señales. Caminó a la puerta, entre la cocina y la sala, con la intención de observar la confianza o precaución con que usaría el teléfono. Era una de las formas más significativas que tenía para medir su dolor. Y en este caso, al menos pudo observar una buena señal, o lo que tomó por una. Polly marcó el número de teléfono de Neri con rapidez y confianza, y debido a que Alan estaba en el lado más lejano de la habitación, no pudo ver que este teléfono y todos los demás se habían cambiado ese día por el tipo con botones más grandes. Regresó a la cocina con el oído atento hacia la sala. Hola, Neri. Ya me iba a dar por vencida. ¿Te desperté? Sí, ajá. Bien, ¿cómo estás? Oh, me alegro, he estado pensando en ti. No, la cena está bien. Alan trajo pollo frito de ese lugar en Oxford. Clock, clock. Sí, lo fue, ¿verdad? Alan sacó un platón.
de uno de los gabinetes altos de la cocina y pensó: está mintiendo acerca de sus manos. No importa que tan bien maneje el teléfono, siguen tan mal como en el último año, y tal vez peor. El hecho de que le hubiese mentido no lo desalentaba. Su criterio acerca de la manipulación de la verdad era más indulgente que el de Polly. Tomemos al niño, por ejemplo. Lo había dado a luz a principios de 1971, más o menos 7 meses después de que abandonara Castle Rock en un autobús Greyhound. Le había dicho a Alan que el bebé, un niño al que bautizó con el nombre de Kelton, había muerto en Denver a la edad de 3 meses. Síndrome de muerte de cuna, la peor pesadilla de las madres jóvenes. Era una historia perfectamente verosímil, y Alan no dudaba de que Kelton Chalmers hubiese muerto. En la versión de Polly solo había un problema. No era verdad. Alan era policía, y en cuanto la oía, reconocía una mentira. Excepto cuando era Annie quien mentía. Sí, pensó, excepto en el caso de Annie. La excepción se anota debidamente en el acta. ¿Cómo supo que Polly estaba mintiendo? ¿Por el rápido parpadeo de su mirada demasiado extensa, demasiado directa? ¿Por la forma en que se levantaba continuamente la mano izquierda para tirar del lóbulo izquierdo de la oreja? ¿Las piernas que se cruzaban y descruzaban? Esa señal de juego de niños que significaba ¿es una mentirilla? Todas esas cosas y ninguna de ellas. Mayormente fue un timbre que había sonado en el interior, en la forma en que suena el detector de metales en un aeropuerto cuando pasa un sujeto con una placa de acero en el cráneo. La mentira no lo enojaba ni preocupaba. Había personas que mentían para obtener un beneficio. Personas que mentían por dolor, personas que mentían simplemente porque desconocían el concepto de la verdad. Y había personas que mentían porque esperaban a que fuese oportuno decir la verdad. Alan creía que la mentira de Polly acerca de Kelton era de esta última clase, y no le importaba esperar. Con el tiempo, Polly decidiría mostrarle sus secretos. No había prisa. No habrá prisa. El pensamiento mismo parecía un lujo. La voz de Polly, que provenía de la sala, sonora y calmada, también parecía un lujo. Alan aún no había superado el sentimiento de culpa que le provocaba el estar en esta casa y conocer dónde se guardaban los platos y todos los utensilios, o saber cuál era el cajón donde guardaba Polly sus medias de nylon, o dónde terminaba exactamente su bronceado del verano. Pero nada de eso tenía importancia cuando escuchaba su voz. En realidad, solo había un hecho que se aplicaba a la situación, un simple hecho que predominaba sobre todos los demás. El sonido de la voz de Polly se estaba invirtiendo en el sonido del hogar. Si quieres, podría ir más tarde, Neri. ¿Lo estás? Oh, bien. Probablemente el descanso sea lo mejor. ¿Mañana? Polly rió. Era una risa libre, agradable, que siempre originaba que Alan sintiera como si el mundo se hubiese refrescado. Pensó que podría esperar un largo tiempo para que se revelaran los secretos, si se reía así de vez en cuando. ¡Cielos, no! Mañana es sábado. Me voy a quedar tumbada dedicada al pecado. Alan sonrió. Tiró del cajón bajo la estufa. Encontró un par de agarraderas para los trastes calientes y abrió el horno convencional. 1 papa, 2 papas, 3 papas, 4. ¿Cómo se suponía en nombre de Dios que entre los dos se comieran 4 grandes papas al horno? Pero desde luego, ya sabía que habría demasiado porque esa era la forma en que cocinaba Polly.
Seguramente había otro secreto enterrado en el hecho de estas 4 grandes papas. Y algún día, cuando supiera todos los porqués, o la mayoría, o siquiera algunos, se disiparían sus sentimientos de culpa y extrañeza. Sacó las papas. Un momento después timbró el microondas. «Tengo que irme, Neri». «No hay problema», gritó Alan. «Tengo todo bajo control. Soy un policía, señorita». «Pero llámame si necesitas algo. ¿Estás segura de que estás bien ahora? ¿Y me lo dirías si no fuera así, Neri?» Bien. ¿Qué? No, solo preguntaba. Tú también. Buenas noches, Neri. Cuando Polly volvió a la cocina, Alan había puesto el pollo en la mesa y estaba ocupado en cortar una de las papas en el plato de Polly. «Alan, cariño, no era necesario que hicieras eso». «Todo es parte del servicio, hermosa dama». Otra cosa que comprendía era que cuando estaban mal las manos de Polly, la vida se convertía en una serie de pequeños combates muy difíciles. Los acontecimientos normales de una vida normal se transformaban en una serie de obstáculos penosos que debían superarse, y la pena por el fracaso eran la mortificación y el dolor. Cargar la lavadora de platos, colocar la leña en la chimenea, manipular el cuchillo y un tenedor para quitarle la cáscara a una papa caliente. «Siéntate», dijo Alan. «Vamos a cloquear». Polly rió de buena gana y lo abrazó. Le apretó la espalda con el interior de los antebrazos en vez de las manos. Notó el observador interior implacable, pero una parte menos imparcial de él percibió la forma en que el esbelto cuerpo de Polly se oprimía contra él y el dulce aroma del champú que usaba.